Bienvenidos a la clase de matemáticas para sexto grado. Continuaremos trabajando en la unidad 8 en el desarrollo de la lección 2. Calculemos el volumen de prismas y cilindros. Soy la profesora Dafne Karina Reyes y en esta ocasión la clase tiene por nombre Conocemos el kilómetro cúbico y el objetivo es conocer la unidad oficial del volumen, el kilómetro cúbico. Los materiales que necesitaremos son el libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 124 de la guía del docente y la página 92 del libro del estudiante. Tenemos el siguiente problema. El continente antártico está formado por hielo y nieve. El grosor de ese hielo mide aproximadamente 2 kilómetros. Si existe en este continente una comunidad que tiene forma rectangular con el largo y el ancho de 4 kilómetros y 3 kilómetros respectivamente, ¿cuánto es el volumen del hielo que está abajo de la comunidad? Muy bien. Quiero que observemos detenidamente esta imagen que se presenta en pantalla. Acá tenemos la comunidad que existe en este continente. Nos dice que esa comunidad tiene forma rectangular, tal como podemos observarlo. También como dato en este problema nos dicen que el largo y el ancho es de 4 kilómetros y 3 kilómetros respectivamente. Eso significa que el largo es la primera medida que nosotros tenemos de 4 kilómetros, como podemos observarlo en el dibujo, y el ancho es de 3 kilómetros, tal como se muestra en esta parte del dibujo. Recordemos que si tenemos una medida de 4 kilómetros y de 3 kilómetros, entonces estamos hablando de un rectángulo. También al inicio se nos mencionó en el dato del problema que el grosor de ese hielo mide aproximadamente 2 kilómetros, que es la longitud que podemos observar en esta parte. Entonces, hemos formado con esos datos que nos dan un prisma rectangular. Y nosotros ya sabemos qué fórmula debemos utilizar para encontrar el volumen de un prisma rectangular. Vean que tenemos una nueva unidad que estamos utilizando en este problema y es el kilómetro. Y veamos lo que nos dice Quique. Si usamos metros para el cálculo, el número será muy grande. Entonces, quiere decir que si el número o los números de las medidas son muy grandes, entonces el desarrollo de este ejercicio será un poco más difícil. Respondamos la pregunta. ¿Qué unidad de volumen imagina que se podría usar para que el cálculo sea más fácil? Y es relacionado con lo que estábamos mencionando. Si utilizamos el metro para el cálculo, el número será muy grande. Entonces tenemos que utilizar una nueva medida en este tipo de ejercicios, una nueva unidad, para que podamos desarrollarlo de una forma más sencilla. Para expresar la medida del espacio o un cuerpo muy grande, tal como en el ejemplo que tenemos en la comunidad que se encuentra en el continente antártico, es una comunidad muy grande que está determinada por un sólido geométrico con las medidas que analizamos anteriormente. Entonces, en este tipo de ocasiones, nosotros vamos a utilizar como una unidad oficial el volumen de un cubo, cuyo lado mide 1 kilómetro. Esta unidad de volumen se llama kilómetro cúbico y se simboliza con las letras km que representan kilómetro y el 3 como exponente sabemos que se lee cúbico. Veamos en la imagen que tenemos
un cubo con lados 1 kilómetro en su base, es decir, un cuadrado con lados de 1 kilómetro, y también tenemos la altura que es de 1 kilómetro. Quiere decir que si nosotros calculamos el volumen de este cubo, tenemos que multiplicar 1 kilómetro por 1 kilómetro, y eso sería 1 kilómetro cuadrado. Y si lo multiplicamos por la altura, que también es 1 kilómetro, entonces obtenemos 1 kilómetro cúbico. Por lo tanto, el volumen de un cubo que tiene 1 kilómetro de lado es 1 kilómetro cúbico. Y esta es la unidad que utilizaremos para representar el volumen en situaciones en donde el espacio o el cuerpo al cual le queremos calcular el volumen es muy grande. Muy bien. Entonces, ahora calculemos cuántos kilómetros cúbicos mide el volumen del hielo. Vean que tenemos otra vez la imagen para que podamos recordar las medidas. Tenemos el largo de 4 kilómetros, el ancho de 3 kilómetros y la altura de 2 kilómetros. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula del volumen para encontrar dicho volumen en este sólido geométrico. Recordemos que es largo por ancho por altura. Largo por ancho el área de la base, que es rectangular, y luego lo multiplicamos por la altura del sólido geométrico. 4 por 3 es igual a 12 y 12 por 2 es igual a 24. Por lo tanto, el volumen del hielo es de 24 kilómetros cúbicos. Vean que estamos utilizando la unidad oficial del volumen, que es el kilómetro cúbico. Calcule los siguientes volúmenes. Tenemos este sólido geométrico, en donde podemos observar que el largo mide 8 kilómetros, el ancho mide 5 kilómetros y la altura mide 3 kilómetros. ¿Cuál va a ser el planteamiento operacional que nos permita encontrar el volumen de este prisma? Muy bien, sería la multiplicación de 8 por 5 por 3. Recordemos, largo por ancho para el área de la base multiplicado por la altura. 8 por 5 es igual a 40 y 40 por 3 es igual a 120, multiplicando 4 por 3 que nos da 12 y el 0 que obtuvimos en el 40 lo copiamos después del 12, por eso obtenemos 120. Quiere decir que el volumen de este sólido geométrico es 120 kilómetros cúbicos. En el siguiente ejercicio tenemos un sólido geométrico que tiene 20 kilómetros en cada uno de sus lados. Estamos hablando entonces de un cubo. ¿Cuál es la fórmula para encontrar el volumen de este cubo? Multiplicar lado por lado por lado, que corresponde a 20 por 20, que sería el área de la base multiplicado por la altura. Sabemos que 2 por 2 es igual a 4 y 4 por 2 es igual a 8. Entonces, colocamos el 8 seguido de 3 ceros. Recordemos que colocamos 1, 2, 3 ceros en la respuesta. Quiere decir que el volumen de este cubo es igual a 8,000 kilómetros cúbicos. Y para finalizar con este tipo de ejercicios, tenemos el tercer sólido geométrico, que es un cilindro. Vean que en esta zona que tenemos de un color amarillo un poco más oscuro, tenemos 200.96 kilómetros cuadrados. Recuerdan que cuando la unidad de medida está elevada a la 2, estamos hablando de área. Quiere decir que 200.96 kilómetros cuadrados es el área de la base de este cilindro. Y estos 10 kilómetros son su altura.
el planteamiento operacional para encontrar el volumen de este cilindro. Si ya conocemos el área, es la multiplicación de ese valor por la altura del cilindro, es decir, 200.96 por 10. Y sabemos que cuando multiplicamos un número decimal por 10, tenemos que mover el punto decimal una vez hacia la derecha. Por lo tanto, nos quedaría en esta posición, formando 2009.6. Quiere decir que el volumen de este cilindro es 2009.6 kilómetros cúbicos. Como hemos visto, hemos encontrado el volumen de los siguientes prismas o sólidos geométricos, como en el caso del cilindro, el cubo y el prisma rectangular, utilizando la fórmula del volumen y también la nueva unidad oficial del volumen, que es el kilómetro cúbico. Bien, eso ha sido todo por hoy. Soy la profesora Dafne Karina Reyes. Hasta la próxima.